La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. En este momento el contacto es con el doctor Julio César Zarango, abogado de Guadalupe Llori, para hablar sobre este nuevo intento por regresar a la presidencia de la Asamblea Nacional. Doctor Zarango, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas noches. Un saludo cordial a toda la audiencia. Gracias, doctor. Este es un nuevo intento. ¿En qué consiste esta acción de protección que ha presentado el pasado viernes la ex presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori? ¿Cuáles son, entre otras, las pretensiones? Bueno, este es el primer intento, porque los anteriores era por aplacar, por parar esa violación que estaba siendo objeto la presidenta. Ahí fueron medidas cautelares. Este es la acción de protección por la destitución del Pleno de la Asamblea Nacional, toda vez que jamás permitieron el acceso a una justicia independiente e imparcial. También porque se vulneró el debido proceso en el artículo 76, numeral 3, artículo 76, numeral 7, literales A, B y C, relacionados con el derecho a la defensa, y el artículo 82 exclusivamente relacionado con la seguridad jurídica, esto es el respeto al ordenamiento jurídico en la restricción de derechos humanos. ¿Hubo un proceso dentro del legislativo para esto? Justamente hubo un proceso, pero un proceso que tenía que ser independiente e imparcial, garantizar los derechos. Uno de los derechos es el derecho a la defensa, a presentar los descargos que se crea asistido, a darle el tiempo suficiente, a ser notificada con el tiempo suficiente a la persona que se van a restringir los derechos. Y ello también conlleva pues una justicia independiente, imparcial. Un juez o administrativo que no le dé el tiempo suficiente no es un juez independiente, no es un juez imparcial, no se está tramitando de acuerdo con el principio de legalidad y el trámite propio para cada procedimiento. No se está respetando los procedimientos, no se está respetando los reglamentos, ni la ley, ni la Constitución, ni los tratados y convenios internacionales, ¿no? El día de la destitución, la señora Guadalupe Llori no estuvo presente. ¿Por qué? Porque dentro del trámite del orden del día de la sesión no constaba el proceso de discutirse el informe emitido por la Comisión Pluripartidista, pero ellos en una manera totalmente apresurada pidieron un cambio del orden del día, como que si se tratara de una construcción de una ley, de un debate de una ley, de una resolución. Lamentablemente eso no se puede hacer cuando se trata de derechos humanos. En el caso de la expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, ella ya tuvo una negativa sobre los mismos hechos por parte de la Corte Provincial de Pichincha. Eso se ha recordado inclusive en estas últimas horas a propósito de esta nueva acción de protección. ¿Por qué insistir en esto? No son sobre los mismos hechos, señor periodista y pueblo ecuatoriano. Los hechos que fueron juzgados fueron lo que resolvió a trámite el Consejo Administrativo Legislativo. Eso fue lo que resolvió la jueza de primer nivel y la Corte Provincial. No fue sobre la destitución. Que quede totalmente claro, no son los mismos hechos. Se demoraron durante todo la segunda mitad del mes de julio. El equipo jurídico de la ex presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, analizó esta opción para buscar precisamente este nuevo camino para regresar al legislativo. Justamente se está haciendo todo el procedimiento que la Constitución, los tratados y convenios internacionales así lo prescriben, así lo disponen, para que verdaderamente no pueda haber este tipo de resoluciones, de fallos que son totalmente violatorios a la Constitución, a las garantías de un debido proceso, a la seguridad jurídica. Eso nos causa desconfianza. Eso no puede pasar en un país donde estamos en un estado constitucional de derechos.
Entonces, las cosas tienen que hacerse de acuerdo con la Constitución y los tratados y convenios internacionales cuando se trate de derechos humanos. Por más asamblea, no tiene patente de corso para violar derechos humanos. El derecho a la defensa es un derecho humano de que a toda persona, empleado público, privado, quien sea, le asisten para comparecer ante un juez independiente, ante un tribunal independiente, que se protejan esas garantías jurisdiccionales, que se proteja esa igualdad ante la ley. La interpretación que se da en varios ámbitos es que la señora Yori intenta aferrarse al cargo de presidenta. Hizo varios intentos mientras ocurrió lo que ocurrió dentro del legislativo, con la creación de la comisión pluripartidista, con lo resuelto por el CAL, después ya con la sesión. Ahora vemos esta acción de protección. ¿Cuál es un poco también la intención de fondo, tomando en cuenta que además en el proceso de lo que ocurrió en la Corte Provincial hubo y estalló este escándalo de los audios filtrados, donde se le escuchaba a uno de los vocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo, claramente interponer sus oficios y pedir favores para Guadalupe Llori, algo que está siendo parte de un proceso de investigación, y esto está en la Fiscalía, también está dentro del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo interpretar todo esto, todos estos intentos por varias vías de Guadalupe Llori por quedarse en la presidencia? Yo creo que la señora Guadalupe Llori no tiene esa condición de aferrarse a un cargo. Parece que sí. Ella tiende exclusivamente a que se garanticen los derechos humanos. Ella ya ha sufrido violaciones anteriormente de los derechos humanos, de gente, de funcionarios públicos que, abusando del poder, quieren hacer tabla rasa de ellos. Entonces, en el caso presente, aquí también se ha hecho presente la dictadura del voto, sin tener elementos probatorios, sin tener realmente una causa justa que sea para sancionarle o para destituirle, lo han realizado. Entonces, ahí que tiene que siempre luchar por eso, porque verdaderamente se cumpla con ese debido proceso. Si bien es cierto, usted dice, han habido audios de favorecimientos, pero esos son otro tipo de cuestiones. Lamentablemente, son audios que se pusieron a consideración de grabaciones clandestinas que justamente hacen apología del delito. O sea que aquí está tranquilamente permitido violar la intimidad personal, la intimidad de las personas que se reúnen, conversan, de manera clandestina les graban y justamente vienen a presentar de manera cortada ciertos audios que dicen en ciertos momentos ciertas palabras, pero no está totalmente el audio en su contexto, pues, ¿no? Porque eso dura bastante. Bueno, hay frases bastante claras de lo que se menciona ahí, y bueno, no vamos a entrar en el proceso de investigación que está ya en manos de Fiscalía, pero ahí había una clara intención por parte del Consejo de la Judicatura, aparente intención de salvar a Llori, porque eso de alguna forma garantizaba que no se lleve adelante el juicio político. Hoy están frente a un juicio político que está ya en pleno curso en la Asamblea Nacional, y podría ser esta una carta del Consejo de la Judicatura para echarse abajo el juicio político. Mire, pueblo ecuatoriano, si nosotros juzgamos por subjetividades, por suposiciones, la situación es bastante difícil, ¿no? Cuando nos toque a nosotros también, en alguna parte de la vida, hacer estas suposiciones, subjetividades, es terriblemente malo, porque verdaderamente no dejamos que los jueces hagan su trabajo, anticipamos ciertos criterios que no vienen al caso. Lamentablemente, en derecho las pruebas son las que hablan, las pruebas son las que justifican realmente si se ha cometido o no se ha cometido la infracción administrativa o penal o civil. Varias de estas interpretaciones que se han hecho en este camino lo han hecho constitucionalistas, lo han hecho analistas políticos, jurídicos, han tenido cierta validez, porque recuerdo lo que está ocurriendo ahora mismo con el superintendente de bancos. Parte de una terna que envía el Ejecutivo, al final hubo un capricho de que el Ejecutivo tampoco le gustaba el nombre,
Y ya vemos lo que ha pasado, vía acciones de protección, vía medidas cautelares. Hemos visto el uso y abuso por parte de los políticos, principalmente de este tipo de acciones judiciales. Por eso los cuestionamientos y por eso estas que usted llama subjetividades. Bueno, yo creo que yo respeto muchísimo como el que más las personas que opinan, que dan su criterio, porque esa es la libertad de comunicación, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento. Pero yo me remito exclusivamente a las pruebas. Y las pruebas pues tienen que ser lícitas, tienen que ser actuadas, ejecutadas de manera legal. Así lo dispone el artículo 76, numeral 4 de la Constitución de la República. Serán nulas, de nulidad absoluta, las pruebas que sean indebidamente actuadas. Yo en eso es lo que me encamino, en eso es lo que siempre pongo énfasis, y los derechos tienen que ser debidamente garantizados, tienen que ser debidamente tutelados dentro de una constitución, dentro de un Estado de Derecho, dentro de un país que la soberanía radica en el pueblo, cuya obediencia nace de la autoridad que es el pueblo, el soberano. Yo creo que desde ahí debemos de partir para que verdaderamente hacer responsables a las autoridades para que actúen de manera imparcial, de manera independiente y autónoma. Yo creo que eso es súper importante, y con eso conllevaríamos a un respeto claro y preciso de lo que es la seguridad jurídica y la confianza que deben tener todas las personas en la administración de justicia. Porque si básicamente comenzamos con subjetivizar, créame que le hacemos un gran daño. Y ese es uno de los graves problemas que nos ha heredado la clase política en general, la falta de confianza que tenemos en general los ciudadanos sobre la administración de justicia, sobre la Asamblea Nacional, sobre el Ejecutivo, los poderes en general, las autoridades del Estado. Una última pregunta, doctor Sarango. En este escrito de la acción de protección, ustedes piden también medidas cautelares, ¿es así? Bueno, nosotros estamos pidiendo medidas cautelares. Las medidas cautelares son para que cese el daño, para que se... En concreto, ¿cuáles son las medidas cautelares que están pidiendo? Bueno, las medidas cautelares son que los jueces califiquen de manera inmediata la acción de protección y pasen tranquilamente a que convoquen a una audiencia para que las partes hagan valer sus derechos, y justamente una vez ya realizada esta audiencia, los jueces o la jueza tenga la libertad de analizar todos los alegatos, todas las pruebas de descargo que ponga la Asamblea Nacional, pues, y ellos fallen de manera independiente, de manera... ¿Piden medidas cautelares contra los asambleístas que decidieron la destitución de Guadalupe Llori? Por supuesto, ellos tendrán que... ¿Ustedes piden la destitución de los asambleístas que decidieron? Eso no cabe en acción de protección. En las medidas cautelares. No. Lo único que cabe en la acción de protección es la declaratoria de la violación de los derechos y la reparación de los mismos. Nada más. Aquí no cabe destitución de asambleístas en absoluto. Están esperando entonces la resolución por parte de la jueza sobre el pedido de volver al cargo de presidenta. La declaratoria de la violación de los derechos y la reparación de los mismos. Esperamos entonces la resolución de la jueza. Estaremos pendientes de lo que ocurre en este caso. Doctor Sarango, gracias por estar con nosotros. A usted, Fausto, muchísimas gracias. Agradecido por su entrevista. Gracias. Ha sido el abogado Julio César Sarango, abogado de Guadalupe Llori, hablando sobre este nuevo intento por recuperar el cargo de presidenta de la Asamblea Nacional. Desde el pasado 12 de julio se resolvió una de las últimas instancias judiciales, una acción de protección en la Corte Provincial. Esta vez, nuevamente, un intento por retomar el cargo. Este es Notimundo Estelar, siempre bien informados.